Le damos la bienvenida al señor embajador del Ecuador, don Diego Rivadeneira, a los estudios Radio Nacional para conversar ampliamente sobre nuestras relaciones, sobre el futuro de este vínculo que se ha estrechado aún más luego de tantas vicisitudes y tantas dificultades que tuvimos en el pasado, que las cubrimos como periodistas, que sentíamos. Yo recuerdo, hace unos instantes le dije que inicié mi carrera entrevistando justamente hace más de 40 años a José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador, allá en el Palacio en Quito. Y ahí había una gran preocupación ya en ese entonces, como periodista iniciando mi carrera, de por qué había tanto recelo y tantas diferencias y tanta, ¿no es cierto?, confrontación entre Ecuador y Perú, cosa que hoy ha sido superada con ese acuerdo de paz que se firmó entre los dos países. Hoy vemos que las relaciones Perú-Ecuador o Ecuador-Perú son cada vez más estrechas, la integración es más visible, y por eso queríamos invitarlo para que usted nos comente. Luego hablaremos de otros temas adicionales, cómo se auspicia, cómo se promueve esta relación de ambos países. Bueno, es un placer estar aquí en Radio Nacional y escuchar pues sus recuerdos. Efectivamente, por allá en el año 71, cuando usted entrevistó a Velasco Ibarra, pues estábamos muy separados, ¿no? Y justamente fue el presidente Velasco Ibarra, recuerdo tanto, que declaró la nulidad del protocolo de Río de Janeiro, que era el instrumento que había entrado en vigencia en nuestras relaciones. Y entonces era parte de un problema que se prolongó por más de 100 años, ¿no? Pero el 26 de octubre de 1998, Perú y Ecuador, o Ecuador y Perú, dieron un ejemplo al mundo de solución pacífica de controversias. Dieron realmente una muestra de madurez y levantaron un telón que separaba a los dos pueblos, y desde ahí pues los dos pueblos empezaron a relacionarse con gran libertad, con enorme libertad, y es en los últimos 6 años, que la relación es enorme, la relación es realmente importante. Efectivamente, queridos amigos, nos avisan que ya estamos en este momento en la señal de TV Perú. En cualquier momento nos dan el pase para justamente, bueno, tener que volver a presentar para los televidentes de TV Perú a nuestro distinguido invitado, el señor embajador, justamente con quien vamos a desarrollar varios temas que son de interés de todos los peruanos, porque las relaciones bilaterales con Ecuador se han fortificado en los últimos tiempos, y esta fortificación ha dado pase precisamente. Una entrevista pues al embajador de Ecuador en nuestro país. Adelante, don Alberto. Muchas gracias, Jennifer. Amigos de TV Perú, efectivamente a través de Radio Nacional tenemos aquí en nuestros estudios la presencia del señor embajador del Ecuador, Diego Rivadeneira, con quien ya habíamos hecho una breve introducción, pero la voy a retomar para que él nos comente cómo van las relaciones de nuestros dos países. Y, por cierto, más adelante analizaremos otra temática, pero ¿las relaciones se han fortificado, señor embajador? Enormemente. Yo creo que la muestra es evidente, ¿no? Los dos países han celebrado en los últimos 5 años, consecutivamente reuniones de gabinetes y presidentes binacionales. Han trazado una hoja de ruta en todos los rubros de la relación, en todos los temas de la relación. Y bueno, yo creo que estamos en un proceso de integración que es modelo en la región, ¿no? Y hay una continuidad, ¿no? Porque veo que tanto el gobierno de Toledo, Alan García y el propio presidente Ollantumala han mantenido este vínculo, esta política exterior de acercamiento e integración, incluso en la línea de frontera, ¿no? De hacer mucho más intensa los vínculos culturales, comerciales, en todos los ámbitos. Efectivamente, ha sido fundamentalmente durante los últimos 5 años, desde el año 2007 en adelante, que las relaciones pues se han multiplicado enormemente, ¿no? Desde el 98 en adelante, desde el acuerdo de paz en adelante, ha sido muy importante, pero es desde el año 2007 que el tema pues se multiplica enormemente, y llegamos en el comercio, por ejemplo, de 280 millones que era en el año 98, hemos llegado a 2.900 millones, ¿no? Sí, hemos multiplicado por 10. Se ha multiplicado. Embajador, Claro. Porque hay un gran interés en esta entrevista por parte de los ciudadanos peruanos, de saber cuál es la posición de su país, de su gobierno, respecto a todo lo que a veces se comenta, ¿no?, en relación con Chile y la resolución que se tiene que conocer ya en los próximos meses en La Haya,
Y se ha dicho en algunas declaraciones, inclusive que las ha recogido el ex canciller peruano García Belaunde, pero yo quería que usted nos dijera cuál es la posición oficial del Estado ecuatoriano respecto, por ejemplo, a los tratados. Hay dos tratados que hablan de pesca. Chile dice que son tratados de límites, se argumenta lo distinto, pero usted, ¿cuál es la posición realmente? Mire, los tratados estos del año 52 y del año 54, que son la Declaración de Santiago del 52 y un convenio sobre zona especial fronteriza marítima del año 54, tienen diferentes lecturas en los tres países, porque además hay diferentes realidades geográficas en la frontera sur de Chile y en la frontera norte de Chile, de Perú. Hay diferentes realidades geográficas. Hay la existencia de islas, por ejemplo, ecuatorianas en la frontera con el Perú. Entonces esto trae pues diferentes interpretaciones y además diferentes versiones de la prensa. Y eso es lo que causa nerviosismo. Lo importante es que Ecuador y Perú tienen arreglado todo su tema, absolutamente. No hay nada pendiente. No, nada. Absolutamente nada. En absoluto, que además, con un canje de notas que se hizo en el año 2011, se limpió de todo riesgo la relación entre Ecuador y Perú, y por eso es que Ecuador respeta tanto a Perú como a Chile su decisión de solucionar sus problemas de manera... que sea el fallo de La Haya, Ecuador no interviene para nada. Para nada, absolutamente. El Ecuador respeta y además espera que dos países amigos como Perú y Chile puedan solucionar por el método que han escogido, la Corte de Justicia de La Haya, su problema. Es hora ya de que los últimos temas, los últimos asuntos de diferencias entre los países en la región se vayan solucionando para el bien de la integración de nuestros pueblos. Muy bien, amigos de TV Perú, nosotros vamos a continuar aquí en nuestros estudios con la entrevista al señor embajador de Ecuador. Hay varios temas pendientes. Le agradecemos la señal para la plataforma de noticias con ustedes y en cualquier momento nos volvemos a enlazar. Muchas gracias. Bien, señor embajador, pregunta de gusto. Bien, sí, la paz que se logró a partir de 1998 es algo que se viene consolidando con el correr de los años y creo que es una aspiración válida por parte de nuestro hermano país del Ecuador que algo así suceda con Chile en este diferendo que llega a su fase oral en fines de año y el dictamen final primero entre mayo y junio del próximo año, ¿no es cierto? ¿Tiene usted la confianza de que en este sentido Chile pueda aceptar, dado ciertos pronunciamientos que hay de algunos políticos en el Congreso chileno, de no acatar o desconocer al Tribunal de La Haya? Bueno, realmente no me correspondería decir a mí, soy el embajador de Ecuador, ¿no es cierto? Pero yo creo que tanto Perú como Chile han sido muy claros, ¿no? O sea, los dos países han dicho que lo van a acatar y no lo dudo que así lo va a hacer. El hecho de que hayan aprovechado pues una instancia internacional, Perú y Chile, y hayan decidido llegar a esa instancia para solucionar su problema pendiente, es algo muy importante. Yo creo que los dos países los nacionales de los dos países deben valorar esta decisión y además confiar en ella, porque eso les va a permitir solucionar ese último problema tal vez que hay en la región, o uno de los últimos problemas que hay de límites, de diferencias en temas limítrofes en la región, porque es importante continuar en el proceso de integración sudamericano, ¿no? Es importante que nada estorbe ese proceso de integración tan necesario para nuestros países en la región. Ahora, sí, embajador, es muy importante lo que usted está señalando. Prácticamente está alentando a seguir fortaleciendo la integración latinoamericana y básicamente en América del Sur. UNASUR es un ejemplo de lo que se está buscando, ¿no? De esta unidad, aun cuando se puedan tener algunas discrepancias, evidentemente, como es natural en los debates políticos. Pero yo quisiera tocar ya los temas de nuestras relaciones bilaterales. Porque es cierto que ya estamos en un proceso acelerado de integración, pero ¿qué proyectos todavía faltan? Hay el famoso Puyango Tumbes y hay muchas otras cosas que están todavía, digamos, por consolidarse, ¿no es cierto? Así es.
¿Qué otros aspectos considera en la política exterior y comercial de su país con el Perú que hay que potenciar más? ¿Dónde estaría el incentivo para hacer mucho más integrada nuestras dos naciones? Bueno, usted ha citado un elemento muy importante, es el tema de Puyango Tumbes. Ese proyecto que va a permitir recuperar 41.500 hectáreas para la agricultura de nuestros países es de los años 70 y sin embargo nunca fructificó, ¿no? Pero ya se han suscrito los contratos para la construcción de las obras, de los estudios definitivos y las obras. En este momento tenemos un pequeño problema en el Puyango Tumbes, y es que parte del espejo de agua que se va a formar para la irrigación y todo esto, ocupa una parte de un parque nacional aquí en Perú, de Amotape. Ajá. Y de acuerdo a las regulaciones, hay personas dentro de los sectores ambientalistas que dicen que se necesitaría una ley, una nueva ley para permitir eso. Sin tomar en cuenta, primero, que va a ser algo totalmente beneficioso para el mismo Parque Nacional. Claro. Y segundo... Y para las poblaciones adyacentes, ¿no? Exactamente. Y segundo, que es fruto de un acuerdo internacional, pues, de un compromiso internacional. Entonces, nosotros aspiramos a que pues se den los pasos necesarios para que fácilmente pueda superarse ese tema y podamos continuar adelante, porque si no, vamos a tener un nuevo estancamiento para los próximos años. Eso en cuanto al Puyango Tumbes. Los otros temas tienen que ver en importancia, como usted me ha preguntado, son los ejes viales. Entonces, hay un eje vial que es Loja-Zarameriza, que va a permitir a todos los pueblos que están durante el recorrido entre Loja y Zarameriza, es decir, a Bagua, a Jaén, a San Ignacio, a Zumba, a Nambaye, poder integrarse hacia los puertos de los dos países, ya sea hacia Paita o hacia Puerto Bolívar, para poder sacar sus productos. En este momento, ellos producen, por ejemplo, mucho café orgánico, de gran calidad, pero no tienen por dónde sacarlo, porque no está concluida todavía la carretera. Entonces, ese es un tema muy importante. Eso se discutió en la última reunión del anterior gobierno, creo que de sí, no, y estamos trabajando en eso. Los dos países están trabajando en eso, ya se han suscrito contratos, pero quiero hacer un especial llamado para que los ministerios de transportes, de obras públicas de los dos países pongan especial cuidado, porque ese eje es realmente importante, ¿ya? Y el tercero es el tema de la integración misma regional, ¿no? Yo creo que en eso Ecuador y Perú están concertados totalmente, pero quiero hacer hincapié que es importante que sigan juntos, buscando pues una integración. Antes de tu pregunta, Augusto, perdona, quería solamente para que los amigos sepan que existe en este momento que un peruano puede viajar con su DNI, ¿no es cierto?, a Ecuador. Y el de Ecuador con su documento de identidad. O sea, hay libre tránsito, y no solamente eso, puede ser atendido en el hospital vecino. Ajá. Hay un acuerdo solamente con el DNI. Ah, qué bien. Fíjese usted que los habitantes de la región Tumbes, por ejemplo, que antes tenían que ir a Piura a hacerse el tratamiento de hemodiálisis, solamente cruzan la frontera, presentan en el hospital de Huaquilla su DNI y reciben el tratamiento, que en el caso de los hospitales públicos en Ecuador es un tratamiento gratuito, inclusive, porque todos los hospitales públicos en Ecuador dan un tratamiento gratuito. En materia de integración también es importante el oleoducto norperuano, que se acuerdo que se afirmó últimamente que básicamente nuestros hermanos ecuatorianos van a poder utilizarlo. También, ¿cómo van de avanzados en este sentido? Mire, muy oportuna su pregunta. Ese convenio que se suscribió el miércoles pasado es la muestra, pero palpable, de la real integración. Sí, pues. Ese convenio va a permitir no solamente a Petro Perú participar en las rondas de negociaciones, en las licitaciones, en las rondas petroleras allá en el Ecuador, con eso se fortalece Petro Perú, sino que va a permitir a Petro Perú utilizar en mejor forma el oleoducto peruano, porque el crudo que se produce en el suroriente del Ecuador
va a ser transportado por el oleoducto peruano. Fíjense ustedes qué muestra de confianza es esa, claro, ¿no? Claro. Cosa que no existía hace años No, atrás. pues el principal producto de exportación del Ecuador va a ser entregado al Perú para transportarlo por el oleoducto peruano. ¿Qué se va? Ahí también acuerdo de energía también, ¿no? Claro, hay una alianza estratégica entre Petroperú y Petroecuador. ¿Qué va a suceder con este convenio? Va a permitir a Petroperú utilizar en mejor forma el oleoducto, hacerlo rendir, un asunto de rendimiento, de mejor utilización del oleoducto peruano. Y además, en algún momento, también poder ustedes, los peruanos, transportar el crudo que producirán a partir del año 2013, porque esas son las proyecciones, en la zona colindante con Ecuador, en la selva. Si es que requieren eso, pueden transportarlo. Si es que les es más fácil, tal vez más barato, transportarlo por el oleoducto ecuatoriano hacia inclusive las refinerías que está construyendo el Ecuador, una refinería muy grande en la provincia de Manabí. Eso es integración real. Ahora, ¿no? Embajador, permítame, esta es obviamente una interrogante que se la voy a plantear, tiene un sesgo político, pero evidentemente usted es un hombre demócrata, además usted viene de una familia, los Rivadeneira, bien involucrados políticamente y hasta en el mundo diplomático, ¿no es cierto? Usted, en este sentido, conozco de la trayectoria de su familia, pero lo que quería preguntarle, porque a veces hay inquietudes, se trasladan de un país a otro, y la inquietud ¿cuál es? Libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? Es un poco, tal vez la pregunta un poco incómoda, pero a veces se ha dicho que en su país hay algunas restricciones para la libertad de expresión. Yo no la veo tanto así, pero bueno, cada quien tiene su forma de ver, ¿no? el panorama. Pero hay absoluta libertad de expresión, prensa y derecho a información de los ciudadanos. Sin duda, la hay. Lo que sucede es que el presidente Correa ha sido muy crítico de algunas formas de proceder de ciertos sectores de prensa. Yo creo que es importante que la prensa se democratice, que la prensa no solamente responda a los intereses empresariales, y de un solo grupo, ¿no? Yo creo que debe ser de todos, debe ser el derecho a ser informado, esa es la verdadera libertad de prensa. Entonces el presidente ha observado eso, desea pues crear una forma de autocontrol de la prensa, y ahí se producen las reacciones, ¿no? Pero existe en el Ecuador, que preocuparse, digamos. No, existe total libertad de prensa en el Ecuador. Algo así como lo que dijo en algún momento el candidato en su momento, Ollantumala, ahora presidente de la República, de democratizar la información, pues, ¿no? O sea, pequeños grupos que acaparan el poder informativo, ¿no? y la información no llega a la gente como debiera llegar, ¿no? Ese pensamiento de ciertos grupos distribuidos en cantidad de periódicos o de revistas o de radios o de canales, ¿no es cierto?, que piensan de una sola manera y la información no llega como debiera llegar. O sea, tratar de imponer una autocensura es muy difícil, ubicándonos en el contexto de nuestro país. Usted conoce nuestra realidad y sabe cómo se maneja también cierta prensa. Todo cambio, todo intento de cambio suscita reacciones, ¿no? Es obvio eso. Pero también es obvio que es necesario que la prensa tenga un autocontrol. Mire, el papel de la prensa es muy importante. La prensa es realmente muy importante, pero eso tienen que valorar los mismos periodistas, ¿no? Los mismos sectores de prensa. Y el presidente lo que ha hecho es criticar, observar eso, intentar cambiar, está cambiando, ya la situación es otra, pero obviamente creo que todos pensamos, y yo estoy seguro que en toda la región se piensa que es necesario que la prensa se democratice, ¿no? Que represente a todos y que informe de manera completa, no parcial, no de acuerdo a los intereses de quien informa. Así es. Señor embajador, nosotros saludamos su presencia en Radio Nacional. Estamos en un proceso de relanzamiento estratégico y es probable que en unas pocas semanas más la señal de Radio Nacional llegue con más nitidez, más allá de nuestras fronteras, precisamente a su país, porque es lo que queremos, integración, con información, compartir la información. Hoy mismo estamos haciendo algunos contactos con radios ecuatorianas para estrechar nuestros vínculos, de tal suerte que podamos tener información de ida y retorno, una fluida comunicación entre los pueblos, ¿no es cierto?, de Ecuador y de Perú. Por eso saludamos no solo su gesto democrático de poder hablar de tantos temas de los
hemos dentro de el tiempo que tenemos limitado, pero que queremos tomar ya como un interlocutor permanente aquí de Radio Nacional para cuando tengamos que analizar la profundidad de nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Pues yo les agradezco enormemente y además les felicito por esta iniciativa de ampliar su radio de acción. En Ecuador serán muy bien recibidos, les puedo asegurar. Y además quiero decirle pues que el próximo mes estoy terminando ya mis funciones acá, sí, de tal manera que le ofrezco toda mi colaboración desde allá, inclusive desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador, toda la colaboración. Antes que se vaya, nos gustaría tener una entrevista, pero claro, aquí justamente en la radio para redondear esta jornada. Pero con el mayor gusto. Que le agradecemos profundamente al señor embajador Diego Rivadeneira, que nos ha acompañado durante esta entrevista con Augusto. Y por cierto, vamos a despedirlo con su propia canción, las canciones de los ecuatorianos, que yo recuerdo cuando estuve en Quito y después en Guayaquil y me fui hasta la frontera con Colombia, escuchaba en el camino, ¿no? Allá por esta parte alta que está por el puente Rumichaca, hacia Colombia, sí, en Rumichaca, claro. Rumichaca, ¿no es cierto? Y ahí nos quedamos, pues se había cerrado la frontera y nos quedó abrigarnos con papel periódico y por el frío que hacía y escuchar, ¿no es cierto?, en el bus la música ecuatoriana que lo que estamos escuchando es un San Juanito que se llama Porque cantando se alegra la vida, que es el nombre del disco que acaba de lanzar la Embajada del Ecuador aquí en Perú, de música binacional, de música de la costa, de la sierra y de la selva de los dos países, y que les voy a hacer entrega en un momento más, que lo tengo aquí en el automóvil. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido realmente un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias.